Ya sabes que los números decimales son aquellos que están formados por varias cifras y que contienen una coma que separa la parte entera de la decimal. Observa esta expresión. Se trata de una suma de números decimales. El primer paso para efectuarla es escribir los números decimales unos debajo de los otros, de modo que se correspondan las unidades del mismo orden y por tanto las comas. Una vez colocados los sumandos, haremos la suma como si se tratase de números naturales, para lo cual trazamos la raya que separa los datos del resultado y el signo de la suma. La suma no está terminada, ya que falta colocar la coma en el resultado de manera que coincida en la columna de las comas. El resultado de la suma es 90,14. También puede leerse 90 enteros 14 centésimas. Recuerda que la coma es muy importante, ya que sin ella el resultado no sería correcto. Observa esta expresión que, al igual que las anteriores, es una suma. Pero en esta ocasión no solo se trata de números decimales. Hay uno que es un número natural, el 18. Veamos lo que hemos de hacer en el caso de que sumemos números decimales con números naturales. Comenzaremos, como siempre, colocando los números que tenemos que sumar. Esto quiere decir que colocaremos los sumandos unos debajo de los otros, de manera que las unidades del mismo orden coincidan en la misma columna. En el número 26,30, la cifra que corresponde a las unidades es el 6, y en el número 18 la cifra correspondiente a las unidades es el 8, pues el 8 debe estar debajo del 6. Como ves, los números naturales se colocan a la izquierda de la columna de las comas. En esta suma solamente el 18. Por último colocamos el 3,12. Escribimos el signo y la raya para poder efectuar la operación. Recuerda que el signo de la suma se sitúa a la izquierda. Como en los casos anteriores, se efectúa la suma de la misma forma que si fuesen números naturales. Nos falta colocar la coma, que como ya sabes, se coloca de forma que coincida con la columna de las comas. El resultado correcto es 47,42. Ya hemos visto que cuando sumamos números decimales con números naturales, estos se colocan a la izquierda de la columna de las comas. Observa estas tres sumas. En todos los casos son los mismos números, 0,32 y el 7. Pero no todos están en posición correcta para poderlos sumar. ¿La primera de las posiciones es correcta? No, esta posición no es correcta, ya que el número natural 7 no está en el lugar que le corresponde. ¿La segunda suma es correcta? En efecto, esta situación es correcta, ya que el 7 está colocado a la izquierda de la columna de las comas. Por último, ¿es correcta esta posición de datos? No, tampoco es correcta. Por lo tanto, la única situación de datos para efectuar la suma es la segunda. Recuerda que se suman como si se tratase de números naturales. Al resultado se le coloca la coma de forma que coincida con la columna de las comas. El resultado de esta suma es 7,32. Ya sabes que el primer paso consiste en colocar los números unos debajo de los otros.
Como uno de ellos es un número natural, se coloca a la izquierda de la columna de la coma. Los sumamos como si se tratase de números naturales. Finalmente necesitamos colocar la coma de manera que coincida con la columna de las comas. El resultado de esta suma es 30,66. Esta es su lectura práctica, aunque correctamente sería 30 enteros 66 centésimas. Dos hermanos han comprado 2 tabletas de chocolate. El primero de ellos se come 4 porciones de su tableta que tenía 10 porciones. Es decir, se ha comido 4 décimos de la tableta. El otro hermano se come 7 porciones de la suya. Es decir, 7 décimos de la tableta. Al final de la tarde quieren saber cuánto chocolate han comido entre los dos. Para ello tendrán que sumar lo que ha comido cada uno de ellos. Observa que esta suma de fracciones es muy sencilla, pues las dos tienen el mismo denominador. El resultado es 11 décimos. Entre los dos se han comido 11 porciones. Si las ponemos todas juntas, vemos que se han comido una tableta entera más una porción. Vamos a hacer esta misma suma por medio de números decimales. ¿Qué números decimales corresponden a cada una de estas fracciones decimales? 0,4. 0,7. ¿Cuánto vale la suma de estos dos números decimales? El resultado es un entero, una décima, o sea, una tableta entera más una porción de la segunda. Ya hemos visto cómo se suman números naturales. Veamos ahora la segunda operación de la cual ya habíamos hablado, la resta de números decimales. Al igual que en la suma, lo primero es colocar el sustraendo debajo del minuendo, de manera que las comas estén en la misma columna. El sustraendo es siempre el número menor. También hemos de poner el signo de la resta a la izquierda y la raya para separar el resultado de la resta de los datos. El segundo paso es completar con ceros las cifras que faltan, cuando los números que se van a restar no tienen igual número de cifras decimales. En este caso, el 5,4 solo tiene una cifra decimal, por lo que es necesario añadir 2 ceros. A continuación, realizamos la resta como si se tratase de números naturales. De 0 a 3, 3. De 0 a 6, 6. De 4 a 12, 8 y llevo 1. 5 más 1 que llevaba, 6. De 6 a 7, 1. De 0 a 2, 2. Se sitúa la coma de manera que coincida con la columna de las comas. Ahora ya está terminada la resta de estos dos números decimales. El resultado es 21 enteros 863 milésimas. Vamos a continuar practicando la resta con números decimales. En esta ocasión se trata de 22,68 y 9,53. Como siempre, escribimos el sustraendo debajo del minuendo, de forma que las comas estén en columna. El minuendo es el número mayor. El sustraendo que se coloca debajo es el menor. Falta la raya para colocar el resultado y el signo de la resta a la izquierda. Ahora sí, observa que los dos números que se van a restar tienen igual número de cifras decimales, por lo que podemos realizar la resta como si fueran números naturales. De 3 a 8, 5. De 5 a 6, 1. De 9 a 12, 3 y llevo 1. De 1 a 2, 1, pues recuerda que llevaba 1. Al resultado le falta colocar la coma. Recuerda que se coloca de manera que coincida con la columna de las comas.
Ahora ya podemos decir que el resultado de esta resta es 13 enteros, 15 centésimas. Recuerda que si los dos números no tienen igual número de cifras decimales, se completa con ceros las cifras que faltan. Ya hemos visto que cuando alguno de los datos tiene menos cifras decimales que el otro, se completa añadiéndole ceros. Veamos qué ocurre con esta resta. En primer lugar, hemos de escribir los dos números en columna, colocando el minuendo arriba y el sustraendo abajo, de manera que las comas estén en la misma columna. También tenemos que trazar la raya y poner el signo de la resta a la izquierda. Observa que el minuendo tiene dos cifras decimales y el sustraendo 3. Por tanto, hemos de añadir un 0 al minuendo sin que se modifique su valor. De esta manera, los dos números tienen 3 cifras decimales. A continuación, se realiza la resta como si se tratase de números naturales. De 3 a 10, 7 y llevo 1. 6 más 1, 7. De 7 a 16, 9 y llevo 1. 0 más 1, 1. De 1 a 3, 2. De 0 a 7, 7. De 1 a 2, 1. Para completar el resultado, se coloca la coma de forma que coincida con la columna de las comas. El resultado es 17 enteros, 297 milésimas. Aquí tenemos otra resta de números decimales, 66,3 y 2,37. Para empezar hemos de colocar los números decimales en columna, es decir, el sustraendo debajo del minuendo de forma que las comas coincidan en la misma columna. ¿Te parece bien de esta forma? No. El sustraendo, que es el número menor, siempre irá debajo del minuendo, que es el número mayor. Ahora está bien. Una vez colocados correctamente, añadimos los ceros que faltan de manera que los dos números tengan el mismo número de cifras decimales. Observa que estos ceros pueden añadirse tanto al minuendo como al sustraendo. En este caso se lo añadimos al minuendo para que los dos tengan el mismo número de cifras decimales. Ahora ya podemos restar como si fuesen números naturales. Nos falta colocar la coma en el lugar que le corresponde, en la columna de las comas. Recuerda siempre que la coma es muy importante. El resultado es 63,93. Veamos un nuevo ejemplo. Se trata de la resta 365,32 y 71,1. Como recordarás, el primer paso consiste en colocar el sustraendo debajo del minuendo, de manera que la coma del sustraendo quede debajo de la del minuendo, es decir, en columna. Como los dos números que vamos a restar no tienen igual número de cifras decimales, se completa con ceros las cifras que faltan. En esta ocasión, al sustraendo hemos de añadirle un 0. Ya están preparados para realizar la resta como si fueran números naturales. Nos falta algo muy importante, que es la coma. Hemos de colocarla en el resultado de manera que coincida con la columna de las comas. El resultado es 294,22. Recuerda este resultado, pues seguidamente volverá a aparecer.
Veamos otro ejemplo. Queremos restar los números 67,35 y 29,31. En primer lugar, hemos de escribir los números uno debajo del otro, colocando siempre el sustraendo debajo del minuendo. También escribiremos el signo de la resta a la izquierda y la raya para escribir debajo el resultado. Fíjate que los dos números tienen igual número de cifras decimales, por lo que no es necesario añadir ceros para igualarlos. Se restan como si se tratase de números naturales. De 1 a 5, 4. De 3 a 3, 0. De 9 a 17, 8 y llevo 1. 2 más 1 que llevaba, 3. De 3 a 6, 3. Por último, ponemos la coma en el resultado de manera que esté en la columna de las comas. El resultado es 38 enteros, 4 centésimas. Tenemos la expresión que indica una resta entre números decimales. Observa que los dos números tienen dos cifras decimales. Calculemos esta resta. Recuerda que lo primero es colocar el sustraendo debajo del minuendo, de forma que las comas coincidan en la misma columna. Como los dos números tienen el mismo número de cifras decimales, no se debe añadir ningún cero. Se realiza la resta como si fueran números naturales. De 2 a 5, 3. De 6 a 12, 6 y llevo 1. 2 más 1, 3. De 3 a 12, 9. 3 más 1, 4. De 4 a 4, 0. No lo escribimos. Para que esta resta esté completa, falta situar la coma en el lugar correspondiente, debajo de la columna de las comas. El resultado es 9 enteros, 63 centésimas. Vamos a calcular esta resta. Fíjate en el número de cifras decimales de cada uno. El minuendo tiene una cifra decimal. El sustraendo tiene 2. Hagamos un repaso de este tipo de resta. En primer lugar, hemos de colocar los números uno debajo del otro. Ya sabes que en el caso de no tener igual número de cifras decimales, se completan con ceros las cifras que faltan. Ahora ya se puede restar como si fueran números naturales. De 1 a 10, 9 y llevo 1. 7 más 1, 8. De 8 a 12, 4 y llevo 1. 7 más 1, 8. De 8 a 14, 6 y llevo 1. 1 más 1, 2. De 2 a 6, 4. Por último, colocamos la coma de forma que coincida con la columna de las comas. El resultado es 46 enteros, 49 centésimas. No solo se añaden ceros al minuendo, ya que pueden faltar cifras al sustraendo. Este es el caso de esta resta, 26,25 menos 12,8. Colocamos los dos números uno debajo del otro, haciendo coincidir las comas en columna. No olvides que el signo de la resta se coloca a la izquierda de los números. Ya hemos visto que el sustraendo tiene una cifra decimal menos que el minuendo, por lo cual se le completa con un 0. Es el momento de restar. De 0 a 5, 5. De 8 a 12, 4 y llevo 1. 2 más 1, 3. De 3 a 6, 3. De 1 a 2, 1. La coma la colocamos entre el 3 y el 4, es decir, en la columna de las comas. El resultado es 13 enteros, 45 centésimas. Al igual que ocurre con la suma, algunas veces la resta se presenta entre un número decimal y un número natural. Este es el caso de este ejemplo. El 82 es un número natural. Veamos qué hay que hacer.
Para empezar, como siempre, hay que colocar el sustraendo debajo del minuendo de forma que las comas queden en columna. Recuerda que en la suma los números naturales se escriben a la izquierda de la coma. En la resta ocurre lo mismo. Como el 82 es un número natural, no tiene coma. Por eso, a la derecha del número natural se coloca una coma y a continuación, tantos ceros como cifras decimales tenga el otro número decimal. Ya está en condiciones de poderse restar. Hemos de hacerlo como si fueran números naturales. Falta algo muy importante, la coma. La colocaremos en la columna de las comas. Ahora sí hemos terminado la resta. El resultado es 44,31. Nos encontramos de nuevo con una resta entre un número decimal y un número natural. En este caso, el número natural es el minuendo. Los pasos van a ser los mismos. Empezaremos colocando los números en columna. ¿Está bien así? No. En columna quiere decir que las unidades estén en la misma columna, el 6 y el 2. Las decenas con las decenas, el 7 y el 1, y así sucesivamente. Así, ahora está bien. A continuación colocamos a la derecha del número natural una coma y le añadimos tantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal. En este caso se añaden 2 ceros. Ahora los restaremos como si se tratara de dos números naturales. Y para terminar, colocar la coma en el lugar que le corresponde en la columna de las comas. El resultado es 63,65. Veamos otro ejemplo de resta entre números decimales y naturales. En esta ocasión, el sustraendo es un número natural, el 17. Colocaremos los dos números en columna. El número natural se coloca a la izquierda de la coma. Se coloca una coma y a la derecha de esta se le añaden tantos ceros como cifras decimales tenga el otro número. Ahora ya estamos en condiciones de poder efectuar la resta. De 0 a 5, 5. De 0 a 2, 2. De 7 a 13, 6 y llevo una. 1 más 1, 2. De 2 a 6, 4. Falta por colocar la coma en el resultado. Se sitúa de forma que coincida con la columna de las comas. El resultado es 46 enteros, 25 centésimas. Un chico mide 1,63 m. Su amigo 1,48 m. ¿Cuánto mide uno más que el otro? Para poder hallarlo, efectuamos una resta entre números decimales. Recuerda que el minuendo siempre se coloca arriba y es el mayor. Efectuemos la resta. De 8 a 13, 5 y llevo una. 4 más 1, 5. De 5 a 6, 1. De 1 a 1, 0. Falta colocar la coma para que el resultado esté terminado. El resultado es 15 centésimas, es decir, un amigo es 15 centésimas de metro más alto que el otro. Recuerda que a la hora de colocar los números decimales para restarlos, hemos de tener en cuenta la posición de las comas. Observa estas dos restas. Una de ellas no es correcta. ¿Cuál?
En efecto, la resta de la izquierda no es correcta ya que las comas no coincidían. En cambio, la de la derecha tiene bien colocados el minuendo y el sustraendo. Espero que te haya servido.